¿Cómo están, hermanos? Una vez más, el Señor nos permite participar de este estudio bíblico. Vamos a ver San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, hermanos, al Señor le agradecemos que nos permite este estudio bíblico en el cual nosotros podemos oír, ¿no?, la palabra de Dios, podemos conectarnos con el corazón del Señor. Y esta vez en el estudio bíblico de San Marcos, ¿no?, estudio bíblico de San Marcos, podemos tener una visión un poco más clara de la misión de Jesucristo. Empezamos con el versículo 1 y sale, ¿no?, esta línea que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Y después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hemos venido diciendo que este libro de San Marcos, o el Evangelio de San Marcos, fue escrito por un joven, ¿sí?, muchacho, que estuvo mucho tiempo al lado de Pedro. Y aquí en el libro de San Marcos hay muchos detalles del entorno de Pedro y del entorno de Juan Marcos. Y primero, ¿qué significa Capernaum? Capernaum significa pueblo de Nahum. Y Capernaum también tiene otro significado: ciudad de consuelo. Entonces, ¿dónde quedaba Capernaum? Capernaum queda a la ribera del mar de Galilea, en la parte norte. Y es una zona donde viven pescadores. ¿Y por qué Jesús entra, ¿no?, en este lugar? Porque Jesús entraba a muchos lugares, pero ¿por qué Él entra muy seguido aquí? Y además no solamente entra, ¿no?, a Capernaum, sino dice: se oyó que estaba en casa. Como Jesús entra como si fuera su casa, Capernaum.
Y es porque varios de sus discípulos, ¿no?, son de ese lugar. Y él utiliza Galilea, Capernaum, como la sede de su predicación, de su ministerio evangelístico. Yo recuerdo que hace más o menos unos 20 años, o un poco más de 20 años, yo estaba en el seminario, en la escuela misionera, y el pastor que nos estaba entrenando, nos estaba guiando, el pastor Pablo Shim. Él, en una tarde, estábamos caminando en la calle y yo iba con otro compañero. Y este compañero le decía, ¿no?, al pastor que él no sabe en qué otra cosa puede ser útil en la iglesia, de qué otra manera puede servir, ¿no? Él era seminarista y, lo único que él hacía en la iglesia, cada seminarista teníamos un trabajo, una responsabilidad y teníamos que servir, ¿no?, en esa área para el desarrollo del evangelio. Entonces el pastor le empezó a compartir acerca de la construcción del templo en el tiempo de Salomón. Y cuando Salomón construía el templo, varias personas, autoridades, personas poderosas, personas ricas, se hicieron amigos de Salomón y le apoyaron, le sirvieron a Salomón, ofrendaron para la construcción del templo. Entre ellos había un rey, ¿no?, que vivía en el Líbano, y él ofrendó mucho, madera, oro, para la construcción del templo. Y Salomón, en agradecimiento, le quiere ofrecer unas tierras. Pero cuando este rey y amigo de Salomón, de nombre Hiram o Hiram, le dice: a ver, vamos a ver esas tierras que tú me estás ofreciendo. Y dice la Biblia, ¿no?, que le llevó y le mostró las tierras de Kabul. Y cuando él fue y vio las tierras, no le gustaron. Así dice que no les gustó. Y le dijo: no, está bien, muchas gracias, así nomás, ¿no? Y dice que él tomó en poco y menospreció la tierra de Kabul. Pasando de aquel entonces hasta la llegada del Señor Jesucristo, han pasado muchos años. Esas tierras que fueron menospreciadas porque se ven poco desérticas, no se ven buenas, ¿no?, Jesús las empieza a utilizar como su escenario de su evangelización. Y aquí sale, ¿no?, y entró otra vez en Capernaum. Y las tierras de Kabul son las tierras de Galilea. Entonces dice: y se oyó que estaba en casa. Entonces Jesús entró muchísimas veces a Galilea. Y entrando Jesús en Galilea, muchas personas fueron sanados, fueron cambiados, fueron convertidos y también llamados, ¿no?, a ser discípulos de Jesús, personas de Galilea. Como hemos venido diciendo desde el principio, ¿no?, de este estudio bíblico de San Marcos, San Marcos fue considerado uno de los pilares de la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque San Marcos, más que mostrar palabras, estaba mostrando las obras de Jesús. Y tiene una característica, ¿no? Este libro de San Marcos nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra la fidelidad de Jesús. Aunque Juan Marcos faltó, ¿cuántas veces?, a la fidelidad. Falló
en fidelidad. Pero para el cristiano este libro va a ser el pilar. ¿Por qué? Porque va a recibir la fidelidad de Dios. Entonces, ya que aquí vemos, ¿no?, uno de los que están más cercanos tanto a Jesús como también en el libro, como si fuera un coprotagonista, viene a ser Pedro, ¿no? Y Pedro también falló en fidelidad porque negó a Jesús, lo abandonó, se alejó de él, ¿no? Y viendo, ¿no?, el corazón de Dios, cómo Jesús entra en Capernaum. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y siendo un lugar menospreciado, Jesús no importa, Él quiere volver a entrar. ¿Cuántas veces Jesús también en nuestra vida viene, entra en nuestra vida? Aunque para el mundo nosotros hemos sido un desastre, de repente personas sin esperanza, personas menospreciadas, pero entrar en Capernaum es como entrar en nuestra vida, entrar en nuestro corazón. Y cada vez que nosotros le aceptamos, cada vez que nosotros le recibimos, cada vez que nosotros tenemos la comunión con Él, nuestra vida se va a ordenar. Va a ser nuestra vida un escenario de la obra del Señor Jesucristo. De verdad el Señor Jesucristo trabaja en la vida de todos los creyentes. Incluso en las personas que no le creen, Él también trabaja. Y luego ellos creen. Y luego ellos también son convertidos. Y la obra del Señor va a determinarse grandemente, ¿no?, en cada uno de nosotros. Hermanos, a través de esta palabra, para mí también viene, ¿no?, mucha esperanza y consuelo de parte del Señor, porque en el mundo nadie nos va a dar consuelo, nadie nos va a dar refugio, nadie nos va a dar una esperanza del cambio del corazón. Antes, al contrario, toda la desesperanza viene del mundo, ¿no? Todo el desánimo, porque nosotros que estamos aprendiendo a confiar en Dios, a confiar en la palabra, el mundo quiere que abandonemos, ¿no?, este camino de la verdad. Y aunque Jesús sabía, ¿no?, la condición de los discípulos, Él otra vez entraba en sus casas, ¿no?, entraba en Capernaum. Donde hay un lugar que le recibe, ahí está Jesús, ¿cierto? Y está tocando a la puerta, está visitando. Y luego, ¿qué vemos, no?, en el versículo 2 de San Marcos 2:2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos viendo que cuando Jesús ya está en casa, hay una manifestación, ¿no? Aparte de compartir la palabra de Dios, Él hace un milagro grande. Pero vamos a un versículo, a una línea que dice aquí. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos. Este paralítico no tenía fe, aparentemente, porque no dice, ¿no?, y Jesús vio a él con mucha fe, o trabajó Jesús en él, o Jesús fue agradado por él, como en otros versículos sale. Pero igual, una fe mueve a Jesús, y es la fe de los 4 amigos de este paralítico. Esto también que nos demuestra que aún una persona lleva su vida con desesperanza, con
tristeza, con dolor, hasta con muerte. Pero si alguna persona tiene fe en Dios y lo trae y lo lleva para que el Señor trabaje, Dios va a trabajar. Porque mirando la fe de la persona que lo está moviendo, lo está trayendo. Cuando dice, ¿no? Y Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús también se mueve a misericordia. ¿Saben? Estos 4 amigos, ¿qué descubrieron? El techo, ¿cierto? ¿Qué descubrieron? El techo. Aquí en nuestra casa, en nuestro salón, aquí estamos en la sala de la casa pastoral, tenemos un techo, está muy bonito este techo. Aquí a simple vista se ve así, como se dice, bien estuqueado, refinado, ¿no? Bien acabado. La parte de arriba tiene tejas, ¿cierto? Tejas de cerámica. Imagínense que estamos aquí en una reunión llenecito de gente que nadie más puede entrar por la puerta y se empieza a sonar un sonido arriba y alguien empieza a romper, ¿no? ¿Ustedes creen que el dueño de la casa va a dejar que alguien esté rompiendo su techo? Va a ser un escándalo. Ya, salgan todos afuera, ¿no? ¿Quién está rompiendo el techo? Pero en el momento en que Jesús estaba, nadie interrumpió hasta la ruptura del techo y lo bajaron. Increíblemente, ¿no? Es una forma de pensar diferente. Muchas personas de repente dicen, llegando hasta la puerta, no, está lleno, ya no voy a entrar. No, ya es difícil. Mucha gente, ¿no? Me da vergüenza, ¿qué van a decir? Pero Jesús, mirando la fe de ellos, estas 4 personas tanto habrán querido a su amigo que hasta rompiendo el techo de alguna casa, ellos quieren que Jesús sane a su amigo. Hermanos, en nuestra vida, ¿cuántas personas Dios ha puesto así, con fe, para dirigirnos? Para que nosotros no nos quedemos en la situación, para que nosotros no nos quedemos hundidos en algún problema. Entre esas personas, a veces han estado mis padres, mi esposa, mis compañeros evangelistas, pastores, que me exhortan, que me dirigen, que me denuncian con un corazón de que yo no me quede paralítico, de que yo no me quede imposibilitado, de que yo no me quede detenido simplemente porque tenga una limitación, ¿no? O que tenga un problema, ¿no? Quiere que yo sea sanado, quiere que yo sea liberado, que yo sea dirigido por la iglesia, por los siervos. Algunas personas que dicen, chismoso, chismosa, ¿por qué tienes que ir a decirle eso al pastor, a la misionera? La fe de ellos nos hace recibir el amor de la iglesia, la intervención, la exhortación, para que nosotros no seamos presa fácil de Satanás. ¿Me dejo entender? Entonces, a través de esta palabra, Dios nos da la libertad, nos da el consuelo, nos da la salud espiritual, ¿no? De poder tener un corazón que agrade al Señor Jesucristo. Cuando dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo agradable aquí en el corazón de Jesús. La fe motivó a estos 4 amigos, por eso Jesús no tiene otra cosa más que reaccionar y darle la salvación, darle la sanidad. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios bendice a todas las personas que le reciben, que le creen, que le aceptan, ¿no? Entonces aquí vemos en un lugar donde Jesús está muy acostumbrado a llegar y la gente
se amontona para escuchar la palabra de Dios. Se reúnen en multitudes, ¿no? Para recibirle, para escucharle. Y no solamente escucharle, verlo a Jesús obrar. ¿Me dejo entender? Ver a Jesús obrar. Esto es lo que vamos a encontrar constantemente en el libro de San Marcos. La obra de Jesús. Y saben, esta palabra donde dice en el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil?, pregunta Jesús. ¿Qué será más fácil entre dos palabras? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa? ¿Qué será más fácil? ¿Sanarlo o perdonarlo? Perdonarle sus pecados. Muchas personas, no sé si se habrán hecho esta pregunta, pero ¿qué les parece? Jesús no se compara con nosotros. ¿Saben qué hacemos nosotros? Buscamos lo más fácil, ¿sí o no? Para mí más fácil es hacer esto. Pastor, para mí más fácil es hacer esto. Pastor, para mí más fácil es ir a tal lugar. Para ir a tal lugar, otro lugar es difícil. Otra cosa hacer es difícil. Yo no puedo. No es que no pueda, no quiere, ¿cierto? No quiere. ¿Usted cree que Jesús quiere hacerlo más fácil? ¿Así le parece? ¿Jesús quiere hacerlo más fácil? Significa que hay una cosa fácil y una cosa difícil. A nosotros, ¿qué nos conviene? Lo fácil nos conviene. Pero al hacerlo fácil significa que hay alguna parte que no hacemos, significa que otra parte se está perjudicando. Porque yo busco lo fácil. Algunos, ¿cómo le llaman a eso? Inteligencia, mentira. Astucia, así le llaman. Jesús no actúa astutamente ni tampoco inteligentemente. Tampoco busca lo más fácil. Jesús, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, Él tiene la potestad de perdonar los pecados. Él dice, ¿no? Pues para que sepáis, el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿De dónde recibe esa potestad? De su Padre. Además, esa es su misión, de venir a este mundo y perdonar nuestros pecados. ¿Me dejo entender? La misión de Jesús no es hacerlo más fácil. Dice la Biblia, Jesús le dijo lo más difícil entonces. ¿Saben por qué? Sanar a una persona es fácil. Le pone las manos, entra el poder en esa persona se restituye, se restablece, se recupera instantáneamente, se para, salta y todo el mundo va a glorificar y gloria a Dios, un gran milagro. Pero cuando Jesús dice,
tus pecados te son perdonados, la gente, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar, va a murmurar, va a criticar, lo va a insultar, blasfemias dice. Pero no solamente eso, sino que para que Jesús perdone el pecado, Él tiene que respaldar esa palabra con una obra. Esa obra es el derramamiento de la sangre. Y no es cualquier sangre, es su propia sangre. ¿Me dejo entender? Hermanos, Jesús no nos vino a buscar y hacernos lo más fácil para Él, no. Él vino a hacer una misión, sea fácil o sea difícil, Él vino a cumplir su misión. Algunas personas los invitamos, hermanos, vengan para trabajar a la iglesia. Algunos que dicen, no, para mí más fácil es venir el sábado, más fácil es venir el domingo. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo solamente un día nomás a la semana estaría dispuesto para nosotros? No, todos los días Él está atento, está dispuesto, quiere trabajar, quiere salvarnos, quiere recuperarnos a nosotros. Y en los momentos más difíciles, Él no tiró la toalla, Él no abandonó. ¿Él qué hizo? Oraba a Dios, se acercaba, porque Él quería hacer lo que le agrada a Dios. ¿Me dejo entender? Él fielmente vino para salvarnos. Amén, hermanos. Meditemos en esta palabra. El Señor con esperanza se acerca a nosotros con poder, con su obra redentora para hacernos libres del pecado y del engaño de Satanás. Bien, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Le agradecemos, Padre Dios, en esta hora por permitirnos su palabra. Usted, Señor, que está trabajando grandemente por su obra. Usted quiere que nosotros podamos experimentar un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de obras, más que de palabras. Y a través del libro de San Marcos usted nos va a mostrar las obras de Jesús. Cuán cerca estuvo de nosotros y cuántos nosotros le hemos menospreciado, le hemos dejado de lado. Hoy en día también Él sigue cerca de nosotros, pero nosotros no estamos siendo sensibles a su manifestación, no la reconocemos, no la distinguimos, menos estamos testificando de la obra del Señor. Tenga misericordia de nosotros y a través de su obra usted pueda glorificarse en nuestra vida. Bendiga a cada persona que participa de este estudio bíblico de San Marcos. Usted sea el que hace la obra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Le agradecemos al Señor y también a ustedes, ¿no? Y le animamos a seguir este estudio bíblico y siempre dejen, ¿no?, sus comentarios. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico de San Marcos.